Estamos en contacto con el diputado provincial de Juntos por el Cambio, me refiero a Gabriel Chumpitas. ¿Cómo estás, Gabriel? Gracias por atendernos. Muchas gracias por la comunicación, la verdad un gusto volver a verte, Andrés. Te quería preguntar por un proyecto que presentaste hace poco y que tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo, la nueva normalidad y demás, esto que se está hablando mucho por estos días. En tu caso estás proponiendo que vuelva algo que hace muchos años no existe. Bueno, nuestra generación quizás ni lo conoció, el tema de los autocines, ¿se puede ser? Así es, viendo toda esta situación extraordinaria que estamos viviendo, propusimos en la legislatura de la provincia de Santa Fe un proyecto para que la provincia genere convenios a través de las distintas comunas, municipios, y poder llevar adelante justamente lo que bien planteabas, que es el autocine, un clásico que nosotros conocemos, que somos un poquito más grandes, más veteranos, y que fue furor en una época en la Argentina y en el mundo entero, y que hoy podría volver tranquilamente para volver a esos lugares de encuentro, pero obviamente cuidando las distancias, cuidando las normas sanitarias que tenemos que cumplir hoy en el medio de esta pandemia. Un autocine, la verdad que es un costo muy pequeño para un municipio y genera una actividad lúdica, una actividad recreativa para sacar a los chicos de las casas, de los departamentos, y poder generar una interacción totalmente diferente. Al mismo tiempo, si nosotros empezamos a anexar distintas actividades, podemos agregar cuestiones relacionadas a la gastronomía, siempre hablando con el cuidado necesario y las normas sanitarias que están a cargo de las autoridades sanitarias. Obviamente, las cuestiones gastronómicas son importantes porque es un sector que ha sido relegado por una cuestión natural, que la gente ya no va a los restaurantes, a los bares, han cerrado por la pandemia y no se pudieron recuperar, y va a ser muy difícil que se puedan recuperar en el corto plazo, con lo cual es una alternativa, no solo la del autocine, para generar una actividad lúdica y diferente a la que hoy llevamos adelante, y sacar un poco a los chicos del departamento, de la casa, de la computadora, de la notebook, de la tablet y demás cuestiones, de Netflix, y llevarlos a hacer una actividad diferente. Y al mismo tiempo reactivar la actividad gastronómica, que es muy importante. Claro, en esto de lo gastronómico están pensando algo más, Gabriel, porque pienso, por ejemplo, el sistema que utiliza, bueno, la cadena de fast food más conocida, hoy no está habilitado, pero esto de por una ventanilla tomar el pedido y poder comer arriba del auto y demás, quizás es algo que se podría hacer, digo, ¿no? Hay que ir buscándole la vuelta. Yo creo que hay que ser creativos, hay que ser disruptivos a la hora de empezar a generar distintas alternativas. Está más que claro que el mundo ha cambiado y va a cambiar por mucho tiempo, 1, 2 o 3 años, no lo sabemos. Hay algunas actividades que han sido beneficiadas, en el aspecto económico simplemente, y otras que han sido muy golpeadas. Bueno, lo que tiene que ver con el turismo, las compañías aéreas, lo que tiene que ver justamente con los traslados relacionados al turismo. Justamente ayer tuvimos reunión con las distintas combis que llevan los pasajeros a los aeropuertos, las combis que realizan turismo interno en la provincia y en la Argentina. Bueno, la actividad gastronómica, obviamente, las actividades lúdicas, las actividades de esparcimiento, cines, teatros, recitales, bueno, muchas actividades que fueron golpeadas y que a corto plazo no van a poder lograr una recuperación porque la gente ha cambiado su forma de pensar, porque ha cambiado el paradigma del relacionamiento, y hoy muchas cuestiones se realizan dentro de casa, inclusive no solo lo laboral, sino inclusive también lo que tiene que ver con el esparcimiento, con lo cual la gastronomía en ese sentido necesita ser creativa, las autoridades necesitamos ser creativos y proponer alternativas válidas para reactivar la economía, una economía totalmente golpeada, con más de 60 días de parate, con más de 60 días de cuarentena estricta, con lo cual va a ser muy difícil salir. Si nosotros no somos creativos, se va a complicar con muchísimos puestos de trabajo y obviamente con muchísimas pequeñas empresas. Gabriel, más de 40 días en la ciudad de Santa Fe sin tener casos positivos de COVID-19. Bueno, en Rosario llevaban una buena racha hasta que explotó este caso, ¿no?, de esta persona que había viajado a Buenos Aires y que contagió a 10, 12 personas más, pero dentro de todo una situación bastante controlada. Digo, ¿qué está faltando, en tu opinión, por supuesto, para
nos dijo el presidente que la fase que le seguía a la fase 4 era la nueva normalidad. ¿Qué nos está faltando para dar ese paso a la nueva normalidad? Yo creo que la nueva normalidad tiene que ver justamente con esto, que vamos a convivir con esta pandemia mucho tiempo, muchos meses, inclusive hasta podría ser 1 año, 2 años o 3 años. Lamentablemente es la realidad que nos toca vivir y creo que no se puede detener el mundo, el planeta, y hay que copiar casos exitosos, como por ejemplo un caso que estoy estudiando muy de lleno es el de Colombia, el de Medellín, donde la primera semana que no se conocía bien cómo era todo este tema del COVID-19, obviamente hicieron una cuarentena extrema, la segunda semana también, pero ya la tercera semana comenzaron a trabajar, habilitaron industrias, habilitaron comercios, pero con las normas de bioseguridad, con los protocolos de bioseguridad correspondientes. Eliminaron el transporte público, todos saben que Medellín se ha caracterizado siempre por un transporte público masivo, uno de los mejores del planeta, siendo una ciudad de Sudamérica. Eso hay que decirlo porque las cosas exitosas no solo pasan en Noruega, en Finlandia o en Suiza. Hay cosas exitosas que pasan también en Sudamérica. Bueno, hay que copiarlas, como también hay cosas que suceden mal en países de Sudamérica que hay que dejar de lado, hay que copiar los casos exitosos. Fíjate lo que sucedió la primera semana de pandemia, el alcalde de Medellín compró 80 vehículos para transportar 80 automóviles para transportar a los médicos y enfermeros y al personal de la salud. Son pequeños gestos que tiene que tener la política a la hora de llevar adelante estas cuestiones. Fíjate que en nuestra provincia llevamos más de 13 días sin transporte urbano, Rosario es un caos, calculo que la ciudad de Santa Fe también. Yo tuve la posibilidad de estar el miércoles pasado en la ciudad de Santa Fe, esta semana todavía no fui, seguramente voy a ir pasado mañana a Santa Fe, pero verdaderamente en una ciudad de la magnitud como la capital santafesina y como Rosario es inviable no tener transporte público. Esto genera muchos problemas a las empresas, a los trabajadores, genera un caos que realmente complica la actividad económica, sumada al problema que ya teníamos con la pandemia y con la cuarentena. Sí, seguro. De hecho, yo creo que si en estos días no se están habilitando algunas actividades más, tiene que ver para mí personalmente el tema del transporte y que no esté resuelto y que hace 2 semanas que estemos de paro, porque hay muchos trabajadores que si les toca regresar al trabajo en los próximos días no van a poder hacerlo. Esto me da el pie, Gabriel, para preguntarte cómo estás viendo el manejo en particular del gobierno de la provincia en el marco de la pandemia. Bueno, puntualmente creo que Omar Perotti como gobernador y todos sus ministros se manejaron muy bien al principio de la pandemia, sobre todo en términos sanitarios. Fueron muy rigurosos, controlaron muy bien, una gran tarea en ese sentido del Ministerio de Seguridad, una gran tarea de la policía al controlar sobre todo la cuarentena. Estoy hablando de una gran tarea en el control de pandemia, no estamos hablando en cuestiones de seguridad, inseguridad o narcotráfico. Estamos hablando exclusivamente de la pandemia. Una gran tarea del Ministerio de Salud, pero con el pasar del tiempo como que se fue diluyendo, fue aflojando, y empezaron a aparecer otros problemas que tienen que ver justamente con la actividad económica, con las pequeñas y medianas empresas que necesitan hoy salvar sus empresas, su fuente de trabajo, básicamente salvar a los trabajadores. Y así lo vi muy flojo al gobierno provincial a la hora de implementar programas, e inclusive de tomar proyectos que han sido presentados en la legislatura. Fíjate que nosotros presentamos en su momento la fabricación de barbijos, estamos hablando hace más de 60 días, la fabricación de barbijos de manera masiva a través de créditos a las empresas textiles. En ese momento, hoy ya todo el mundo utiliza barbijos y muchos emprendedores se pusieron a hacer máscaras, barbijos y demás, o tapabocas. Pero en ese momento era algo que cambiaba, que era disruptivo y que ayudaba y dejaba salir adelante a un sector como el textil. Bueno, lo mismo hay que hacer con cada sector puntual. La semana pasada también estuvimos con los transportes escolares, reunidos a través de un Zoom. Obviamente que ellos no ven a corto plazo una recuperación de su actividad y tienen que seguir pagando tributos, tasas, impuestos y muchísimas cuestiones. Inclusive algunos que tienen empleados, los transportistas escolares que tienen empleados tienen que seguir pagando los salarios. Y obviamente hasta octubre por lo menos no ven una salida. Con lo cual me parece que el gobierno provincial en ese sentido tendría que haber sido un poco más firme, inclusive a la hora de generar un fideicomiso con dinero propio que ya tiene
el gobierno provincial, que tiene el Estado provincial, porque no olvidemos que nosotros desde la legislatura aprobamos un endeudamiento por 37.000 millones de pesos, lo que originalmente se llamaba ley de emergencia, que posteriormente se llamó la ley de necesidad pública, y aparte de eso aprobamos un endeudamiento de 15.000 millones para la lucha contra el coronavirus, con lo cual el dinero, o por lo menos la materia prima para generar ese movimiento diferente de finanzas, estaba. Ahora creo que el gobierno, por distintas cuestiones de relacionamiento con el gobierno nacional, o vaya a saber por qué, se fue quedando y se fue diluyendo en los últimos días. Claro, me acuerdo de esto, de cuando se aprobó la ley de necesidad pública y el fondo especial para COVID-19, y digo, ¿ustedes desde la legislatura pueden tener algún tipo de control sobre qué está pasando con esos fondos? Porque cuando yo sé que hay muchas cuestiones, ¿no?, que tiene que afrontar en este momento el gobierno provincial, pero cuando veo, por ejemplo, lo que está pasando con los colectivos, con los choferes, por nombrar uno de los conflictos, digo, ¿no se podría afectar parte de ese fondo? ¿A dónde está yendo? ¿Qué es lo que ustedes saben, Gabriel? Bueno, el conflicto que no se menciona prácticamente, el conflicto del transporte urbano, es un conflicto muy grave. En otro momento de la historia argentina quizás se hubiera declarado la conciliación obligatoria para poder llegar a un acuerdo. Lamentablemente el gobierno nacional está totalmente ausente en este sentido. No veo tampoco al gobierno provincial actuar, tampoco veo a los intendentes, a los principales intendentes, levantar la voz y defender a los ciudadanos, ya sea santafesinos, rosarinos o de la ciudad que fuere. La verdad que veo una liviandad y una tibieza realmente espantosa. Creo que el transporte público es fundamental para estas ciudades que te menciono, y a partir de allí yo considero que hay que ser totalmente disruptivos. Tanto en la ciudad de Santa Fe como en la ciudad de Rosario habrá que habilitar el transporte fluvial. Me podrán decir, hay distintos costos. Bueno, habrá que analizar, habrá que acudir a la articulación público-privada, habrá que permitir que los privados inviertan en catamaranes, en pequeñas lanchas, y que se empiece a utilizar otro tipo de transporte. Primero, para descomprimir el transporte público actual, y segundo, para dar otra alternativa, y no depender solamente del transporte urbano de pasajeros, llámese colectivo o micro. En la ciudad de Rosario sucede lo mismo que en Santa Fe. Tenemos una costa verdaderamente muy amplia que puede conectar con distintos lugares, y creo que hay que empezar a utilizarlo. Hay que apostar a las distintas movilidades, a las nuevas movilidades, a la movilidad eléctrica, a las energías renovables, y terminar un poquito con esta idea de que lo único que soluciona el transporte de las personas en las ciudades es el transporte público. La verdad que hay muchísimas alternativas. Está la bicicleta, están las motos, los autos, la movilidad alternativa. No quiero nombrar ninguna empresa en particular, pero fíjate que en Rosario, solo en la ciudad de Rosario, hay 4.000 remises ilegales, con lo cual a veces no se quiere hablar de alguna aplicación como Uber, pero hay un Uber paralelo que son 4.000 remises ilegales, que es la misma cantidad de taxis, o casi la misma cantidad de taxis formales que tiene el municipio. Lo mismo debe suceder en la ciudad de Santa Fe capital. O sea, debe haber la misma cantidad de taxis que de remises ilegales, porque esto sucede en muchísimas ciudades de la Argentina. Entonces, me parece que desde los poderes ejecutivos en algún momento hay que tomar estos temas, discutirlos, debatirlos, y sobre todo en las que tienen que ver con acciones de triple impacto: económico, social, pero también medioambiental. Gabriel, te agradecemos este contacto, como siempre, y bueno, la seguimos en cualquier momento. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias por la comunicación y les dejo un fuerte abrazo.